Saludos, le prometemos que usted no se va a aburrir con este programa porque en los próximos 30 minutos vamos a tratar 12 temas diferentes. Por ejemplo, en el programa de hoy estaremos felicitando y hablando de la planta que debió instalarse en Punta Catalina y no la dejaron, de quiénes están detrás de la campaña contra la desaparición de la CDEE, de lo fácil que resolvieron lo de la pista del aeropuerto, de la solución al conflicto con Haití según legisladores montecristeños, de las jugadas en el corredor de la Núñez de Cáceres, de la suerte de don Daniel Aquino Méndez, de las dudas sobre la encuesta que le hicieron a Abinader, de San Francisco de Macorís, campeón de las huelgas, de las líneas aéreas de un solo avión y de varios temas más. Así que comencemos. En días pasados, el amigo Leo Pérez Minaya fue entrevistado en el programa, en el de Julito Jacín. Y allí hizo revelaciones de esas que, bueno, de ser ciertas, le remueven a uno los huesos de la indignación y del enfogonamiento, ¿no? Leo Pérez Minaya es el representante del Partido Demócrata Norteamericano aquí en el país. Y también representa a varias empresas norteamericanas que suelen participar en licitaciones públicas y privadas que se originan aquí. Pues bien, Leo reveló en esa comparecencia que una reconocida multinacional norteamericana, fabricante de plantas, de generadoras eléctricas, pero de alto poder, ¿no?, participó en la licitación que se abrió en diciembre de 2011 para la construcción de plantas capaces de generar una 900 megawatts usando gas natural y otras 700 megawatts usando carbón. En esa licitación, solo 10 empresas calificaron. Una de ellas norteamericana, precisamente la que representaba a Leo, que hizo la propuesta para la planta que se pedía fuera movida con gas natural para esa sola, ¿no? Bien, pero extrañamente cuando Danilo sube al poder, se suspende la licitación. Aunque de todos modos, y a pesar de la suspensión, porque ya la cosa estaba muy avanzada, la propuesta de la empresa norteamericana se llevó al Palacio Nacional, los representantes. Propuesta que fue rechazada porque existía la dificultad del suministro de gas natural en el mundo en ese momento. Y por eso se cambió todo a carbón. Sin embargo, el proyecto fue de tan alto interés para el gobierno norteamericano que el mismísimo presidente Obama envió al subsecretario de Comercio de esa nación, que vino y habló personalmente con Danilo y le garantizó que si se aprobaba la propuesta de la empresa Yankee, ellos aseguraban el suministro del gas natural para esa planta, un combustible menos contaminante, más económico, etcétera, que el carbón. Bien. Después de hablar con Danilo, siempre según Leo, el alto funcionario norteamericano hizo una rueda de prensa en el mismo Palacio Nacional y anunció que la propuesta tenía el respaldo del gobierno de su país. O sea, ya esto era un asunto de gobierno a gobierno. Garantía del gobierno norteamericano de que el gas natural no iba a faltar para esa planta. Si ese era el temor, quedaba obviado inmediatamente. Bueno, tras esto, ¿qué pasa? Van y se reúnen con don Bichara en la CDEE y el hombre de inmediato comienza como
a resbalar, a poner periquito y hablar de nuevo sobre el gas natural y que entonces, espérate, porque puede haber una variación de precio del gas puesto aquí, servido aquí, a lo cual se le garantiza que Estados Unidos, por acuerdos internacionales, no puede vender a un precio allá y a otro aquí, que hay garantía de precio, no habría diferencia. Pero ahí no se queda la cosa. Viene nada menos que Joe Biden, que entonces era vicepresidente de Estados Unidos, y se reúne con los de la empresa proponente en la embajada norteamericana aquí. El hombre sale de ahí a reunirse con Danilo y le repite a Danilo lo de la garantía del gas natural para esa planta. Pero cuando Biden regresa a la embajada, que lo están esperando ahí los de la planta, los de la empresa, el hombre se muestra desencantado, según dice Leo, y le dice al grupo, miren, vámonos, que aquí no hay nada que hacer. No le hicieron caso a Biden, aparentemente, ni a nadie, porque el maco con Odebrecht para construir Punta Catalina, quemando carbón, ya estaba amarrado. El asunto es, según Leo Minaya, que el gobierno de Estados Unidos ya sabía que de ahí iba a salir una buena parte del financiamiento para la reelección, entre otras cositas, ¿no? Porque la moña era alta, era una moña muy alta. ¿Sabe cuál fue la propuesta de la empresa norteamericana? Según Leo, le iban a hacer una planta de 700 megawatts, que es lo que más o menos se supone que ofrece Punta Catalina, las dos. Llave en mano por $650 millones. ¿Y usted sabe cuánto nos costó Punta Catalina entre costo real y otros manejos? Rozamos los 3,000 millones. ¿Algo más, magistrado? En un momento comenzamos con las felicitaciones. Cuando abuelo llama por teléfono a casa, siempre me dice: a mí me alegra esta trancadera, porque las mujeres volvieron para su casa y dejaron ese invento de estar andando en la calle, de que trabajando. En su casa es donde tienen que estar, atendiendo a sus hijos, preparando la comida, limpiando, atendiendo a su marido como se debe, lo que nunca debieron dejar de hacer. Y yo le digo, si tú supieras, abuelo. Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro.
Felicitaciones al poderoso sector empresarial o político, no sabemos exactamente, o ambas penas a la vez, que están invirtiendo una fuerte suma de dinero en voces influyentes de medios de comunicación y en otros sectores de influencia en el área judicial, con el objeto de bombardear el propósito anunciado por el gobierno de eliminar la CDEE. La campaña se basa en que eso no puede estar amparado en un decreto, porque la CDEE fue creada por una ley. Pero no sabemos por qué se insiste en eso, porque Antonio Almonte, el ministro de Energía y Minas, ha dicho que el gobierno someterá un proyecto de ley al Congreso para fines de eliminar la CDEE, que no será por decreto porque no puede ser por decreto, pero se insiste en eso. Ahora bien, ¿qué sector puede ser el que está interesado en que eso no ocurra? Bueno, podría ser el de los generadores, a los que no le interesa que las facturas por pagar estén en manos de las EDE, porque todas están quebradas. Y eso les hará mucho más difícil el cobro de las deudas por energía servida. Tengo la impresión de que el asunto va más por ahí que por el área política. Pero sigamos el hilo al bollo, porque la verdad que están metiendo unos cuartos en esa campaña a lo calladito. Pero aquí ya conocemos al cojo sentado y al ciego durmiendo. Felicitaciones a las autoridades dominicanas, porque muchos días después de ocurrido el hecho, decidieron aclarar el asunto del corte de energía eléctrica en la pista del Aeropuerto de las Américas, agarrando preso a un ladroncito de alambritos de ahí de la Caleta, queriendo así romper por lo más delgado, con algo, señores, que requiere experticia, porque el voltaje que circula por esos cables es altísimo y no es para el manejo de un inexperto con una pinza alicate. Lo lamentable es que todavía tampoco se puede garantizar que eso no volverá a ocurrir o que no se van a robar parte de la verja perimetral del aeropuerto, como ha ocurrido anteriormente. Y no se entiende qué va a pasar con las cámaras térmicas que desmontaron y que no se sabe por qué la desmontaron. Y no sabemos si han vuelto a colocarlas ahora. Uno creía que a estas alturas iba a haber cabezas importantes rodando con el relajo ese grave, pero todo sigue como si nada. Y lo feo es que los sabotajes, los robos y el vandalismo están poniendo al país bajo la lupa de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos y de otras autoridades aeronáuticas de países que operan rutas hacia República Dominicana. Entonces se quedará todo en el roba alambrito de la Caleta. No lo dude, no lo dude. Felicitaciones al senador de la provincia de Montecristi y a uno de sus diputados por esa provincia por la propuesta que hicieron de que como salida al conflicto con el tema del canal que está construyendo Haití para tomar agua del Masacre, que nosotros desviemos el curso de ese río hacia nuestro territorio, en los tramos que colindan con este, ¿no? Bueno, eso es tan extremista como la propuesta que escuché de alguien pidiendo que enviemos los aviones Tucano a hacer vuelos rasantes 4 veces al día en la zona de construcción del canal y que instalemos allí un pelotón completo del Ejército Nacional como una forma de amedrentamiento a base de fuerza. La verdad es que
Bueno, si añadimos esas ideas a lo que propusieron los activistas nacionalistas que hicieron una manifestación en Dajabón pidiendo coger las armas hasta expulsar a los haitianos de nuestro país, óigame, uno concluye en que somos demasiado livianos para opinar y decimos cosas sin ponderar ni evaluar las consecuencias, a pesar de que la idea esa tiene el apoyo de Vinicito también, la de desviar el río. Pero cuidado con eso, de todos modos. La semana que viene vamos a hacer un análisis más serio de este asunto del canal de los haitianos, la semana que viene. El mismo día que Antonio Marte decreta una subida en la tarifa de pasaje en el privado corredor de la Núñez de Cáceres, bueno, público-privado, ¿no? Debido, según él, a la subida en el precio de los combustibles y a los pocos pasajeros que lo están utilizando, ese mismo día que Antonio Marte decreta esa subida de precio, Uvieres hace una rueda de prensa para pedir que se haga una auditoría al Intran, especialmente en la gestión de Claudia de los Santos, donde él entiende que se sobrevaluó el precio de los autobuses adquiridos para poder colocar el precio de 35 pesos que se comenzó a cobrar en la ruta, ¿no? Por su parte, Antonio Marte remacha sosteniendo que ese joint venture público-privado se instaló con una expectativa de uso diario de 7,000 pasajeros y que solo estaban usándolo unos 5,000. Otro motivo para aumentar el precio del pasaje. Óigame, lo que esperamos es que en este caso no aparezca también un peaje sombra que el gobierno tenga que pagarle a Antonio Marte por los 2,000 pasajeros que no están usando el corredor de la Núñez. De todos modos, parece que el experimento no va a funcionar por el costo y la carga. Y esa carga, de una forma u otra, va a caer, adivine sobre quién, sobre el gobierno, es decir, sobre nosotros. Felicitaciones a don Daniel Aquino Méndez, que la pasada semana fue favorecido con un auto de no al lugar en el caso de los $3,5 millones que supuestamente habría distribuido en soborno la empresa brasileña Embraer por la venta de 8 aviones Super Tucano al país. El no al lugar se produjo porque la empresa que se señalaba como la intermediaria no era de don Daniel, sino de su hijo. Bueno, el tribunal decidió liberarlo, pero justo acabando de salir de esa, ahora el hombre lo están investigando en España por un asunto de una comisión ilegal por la construcción del Merca Santo Domingo, una obra que costó 5,000 millones de pesos. En el periódico español, el periódico El Español de España, se dice que el empresario José Herrero de Egaña habría actuado como intermediario del comisionista Daniel Aquino Méndez, ciudadano al que esta nueva acusación no le hace nada bien, porque don Daniel ha sido sometido a 3 cirugías en Cleveland y hay preocupaciones, señores, que matan, Mal momento, mala cosa. Ojalá que no le afecte. Felicitaciones al magistrado Amauris Martínez del tercer juzgado de instrucción del Distrito Nacional por la decisión que tomó de solicitar que la certificación médica que se presentó para respaldar la
solicitud de revisión de la medida de coerción contra Aquiles Christopher fuera evaluada por el INASIF. El juez pidió eso. O sea, esa certificación médica él quiso, no, que el INASIF la evalúe y entonces yo tomo mi decisión. En realidad, esa no fue una decisión medalaganaria ni fuera de lugar, sino que se corresponde con lo correcto. ¿Por qué? En vista de que aquí se han visto casos de certificaciones de clínicas y de médicos que no se corresponden con la verdad, porque han respondido a pagos extraordinarios de personas que han sido internados por meses sin necesidad, solamente para liberarlos de la prisión. Y tienen el dinero con que pagar una habitación de clínica permanente. El abogado del señor Christopher dice que ellos difieren del criterio del juez, porque un médico es un médico. Sí, pero también una clínica es una clínica y ya conocemos varios casos de fraude y contubernio. Si a eso vamos, también un abogado es un abogado. Y aquí el asunto de los documentos notarizados está muy desacreditado, hasta el extremo de que hay instituciones como la División de Pensiones y Jubilaciones del Ministerio de Hacienda que aceptan los documentos notarizados, pero luego envían inspectores a verificar si lo que se afirma en ese documento es cierto. Entonces, simplemente, aunque el INASIF es una dependencia del Ministerio Público, su opinión profesional no tiene que estar contaminada. Que dé una opinión profesional y si coincide con la del certificado médico que se presentó, pues que manden a este señor para su casa o para una clínica. Punto. Felicitaciones al presidente Abinader porque, según una encuesta realizada por el Centro Económico del Cibao y el periódico digital Acento, si las elecciones fueran el día en que se hicieron las preguntas, un 50% votaría de nuevo por él, lo cual no nos sorprende porque Abinader sigue teniendo un alto índice de popularidad. Lo único es que esta encuesta la realizó el Centro Económico del Cibao, que dirige el doctor Leonardo Aguilera, que es el administrador de la Refinería Dominicana de Petróleo, o sea, un alto funcionario del gobierno. Y aunque Aguilera es una persona que siempre ha sido calificada de un profesional serio, el hecho de que sea un funcionario del gobierno hace que se siembre dudas sobre los resultados de esa encuesta, lógicamente. Pero repito, nosotros no dudamos de la seriedad de Aguilera, pero la realidad es la realidad. Y aunque sean ciertos los resultados que arrojó la encuesta, las circunstancias se prestan a las dudas que han manifestado algunas personas. ¿Se entiende? En un momento volvemos con las felicitaciones. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento.
Felicitaciones a los pseudonacionalistas que de una manera ligera están pidiendo al presidente Abinader que tome acciones de tipo bélico contra Haití por el asunto de la construcción del canal. Digo, si bien es cierto que hay un precedente, porque en el 1972, siendo el general Checo Jaques jefe de Estado Mayor del Ejército, el presidente Balaguer le ordenó movilizar una compañía de tanques AMX-13 a la línea fronteriza y también los pelotones blindados de la 3ª y 4ª Brigada fueron puestos en estado de combate allí. Eso ocurrió en el 72, pero de allá para acá han pasado mucho tiempo y las circunstancias son muy distintas como para que ese extremo sea el recurso al que deba llegarse sin antes agotar todos los demás, incluso a través de organismos internacionales. No seamos tan alegres con eso de pedir aviones bombardeando y tanques amenazando. Cuando el presidente se refiere a que el gobierno tomará medidas, de seguro él pensó en acudir a árbitros internacionales, donde ambas naciones comparten membresía. ¿De acuerdo? La semana que viene vamos a tratar el tema más ampliamente. Bueno, hay que felicitar a los grupos Cabeza Caliente de San Francisco de Macorís, porque la verdad es que es difícil que puedan aguantar más de un mes sin que se le muevan los pies y los brazos para tirar gomas a la calle y pegarle fuego. Ya esta semana, el lunes pasado, arrancaron a las 6 de la mañana con un paro de 48 horas en reclamo de carreteras, de calles, de puentes, que le pagaran las prestaciones a los cancelados de las entidades del Estado, que se haga una auditoría a la pasada gestión municipal. Fíjese que nunca piden una cosa, piden un paquete difícil de complacer simultáneamente. Bueno, de pedir siempre hay mucho para pedir, porque deficiencias siempre las hay en todos lados, por todo el país. Pero en San Francisco son más sensibles porque tienen una serie de grupos cabeza caliente que controlan de una manera coordinada con similares desde Navarrete para abajo hasta Nagua. Suspendieron la huelga a las 24 horas porque llegaron a un acuerdo con las autoridades. Vamos a ver si ese acuerdo se cumple, porque si no, esperemos pronto la reanudación del rebú callejero en el Macorís del Norte. Y finalmente por hoy debemos felicitarnos porque en los últimos tiempos han venido apareciendo nuevas líneas aéreas con la bandera de República Dominicana, luego de ese fracaso estrepitoso de Paua Dominicana, una línea que pensamos que podía tener etiqueta de triunfo y convertirse en la nueva línea bandera nacional, que sustituyera a Dominicana de Aviación. Tenía pinta de eso, pero se derrumbó por múltiples razones. Lo malo de la mayoría de estas líneas nuevas que están surgiendo es que apenas cuentan con un solo avión. Y el peligro de eso es que al ser un solo avión, si un día no aparece la tripulación o el avión se daña, los pasajeros que están en el aeropuerto de Nueva York o de Miami, de Venezuela, donde sea, esperando que ese avión llegue para regresar a Santo Domingo, se quedarían varados porque no hay otra nave para sustituirla. En varias ocasiones yo viví retraso de 8 y 10 horas con Dominicana, y eso que tenía entonces 4 aeronaves. Pero de todos modos deseamos éxito a las nuevas aerolíneas. Ojalá crezcan y no bajen sus alas rápido como ha pasado con otras. Señores, muchas gracias. Hasta la próxima.